Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con otro video, y en esta ocasión les traigo la guía completa del plugin de StructTools o extruir aristas, que es uno de las extensiones que vimos en el video pasado. Y en esta ocasión les traigo cada una de las funciones que nos ofrece esta extensión y básicamente qué vamos a poder crear. Vamos a poder crear caras a partir de la extrusión o de estirar las líneas que nosotros hayamos creado. Cualquier línea que hayamos dibujado, no hay excepción, sobre una trayectoria o dos trayectorias que ya hayamos proyectado sobre la arista que ya de inicio hayamos dibujado. Y como podrán observar, y si han visto algunos de los videos anteriores, si yo por ejemplo esta línea la copiaba un poco más para acá y utilizaba el plugin de Curvilo, yo podía crear una cara sobre de la forma de esta misma línea que tengo aquí, pero no se adaptaba a una trayectoria que yo quería. Y en este plugin nosotros vamos a poder realizar eso. Si yo le indico a esta línea que estoy creando una trayectoria de esta forma, o este arco que tengo aquí, e igualmente de esta forma, el plugin, al momento de activarlo, yo le voy a indicar, si yo le doy clic y le doy clic aquí, me va a indicar que al inicio de la extrusión de mi línea, yo la voy a adaptar a esta trayectoria y a esta trayectoria, y le voy a dar nuevamente clic para que esta misma forma que tengo aquí se me refleje al punto final de estas dos líneas. Si le doy clic aquí nuevamente, me va a aparecer este cuadro de configuraciones, el cual me indica que si deseo invertir la dirección del primer riel, le voy a poner que no. Aquí le voy a poner que sí, me está indicando que si deseo invertir las caras. Y en el siguiente cuadro de configuraciones me está preguntando si yo quiero quitar o eliminar las líneas diagonales y conservar solamente las caras cuadrangulares. Yo le voy a decir que sí, y ya me hizo un poco más suavizado, si se dan cuenta, o ya me quitó las diagonales y solamente me aparecieron estas caras rectangulares. Y bueno, aquí me dice: ¿deseas borrar las curvas originales? Yo le voy a decir que no, y así lo voy a dejar. Y esta es la forma que me está apareciendo. Si se dan cuenta, yo pude crear o pude extruir esta línea que había proyectado a la forma o la trayectoria que yo quise. Cualquier forma que yo quiera o trayectoria que yo le quiera mandar a mi línea original, así me la va a proyectar. Ahora, no les había comentado, y es importante hacerlo, que por ejemplo, si nosotros queremos crear esta forma, por ejemplo a partir de dos arcos, y se crean dos independientes, este plugin solamente va a servir cuando es una sola línea o una sola polilínea. Si nosotros creamos estas formas a partir de estos arcos, aunque nosotros querramos unirlas, por ejemplo, no sé, crearlas en un grupo para unirlas, el plugin no lo va a crear o no va a funcionar. Entonces, para esto voy a explotar estos dos arcos. Ok, para esto vamos a utilizar un plugin que se llama Weld, que nos va a funcionar o nos va a servir para soldar, podríamos llamarlo así, o unir estos dos arcos y crear una sola polilínea, y solamente así vamos a poder utilizar y crear la forma que nosotros queremos. Y para esto voy a seleccionar los dos arcos, me voy a extensiones, selecciono Weld, y si se dan cuenta ya me la creo. Entonces ya vamos a poder utilizar el plugin. Y para esto, si se dan cuenta, yo creo otro arco para cerrar esta forma, y les las muestro porque también otra de las opciones que nos da, si en la primera forma que creamos rápidamente nos vamos a esta forma, adaptamos esta misma figura o esta misma forma al final de la trayectoria de estas dos aristas, se proyectó. También, si nosotros le forjamos una línea muy diferente a la primera que nosotros tenemos, también se va a extruir
y en este caso lo va a hacer siguiendo estas dos trayectorias que tengo marcadas aquí, pero finalizando de esta forma, como esta línea que ya había dibujado, ya he dibujado, y vamos a hacerlo. Yo selecciono mi punto de inicio o mi punto de extrusión, selecciono las dos trayectorias y voy a seleccionar el punto final o la arista final para que se proyecte sobre esta misma línea que tengo aquí, y lo voy a hacer. Igual nuevamente me va a aparecer este cuadro de configuraciones, el cual le vamos a decir que no. Aquí le vamos a decir que sí, que es para invertir las caras. Y bueno, ya es decisión de ustedes si quieren conservar caras cuadrangulares o mantener las líneas diagonales. Yo le voy a decir que sí, le voy a quitar las líneas diagonales que tengo aquí. Y bueno, aquí nos dice si queremos borrar las curvas originales, vamos a decirle que sí. Y ya lo tengo de esta forma. Y si se dan cuenta, ya el punto de inicio de esta arista que había creado ya es muy diferente al punto final, porque se adaptó a la arista que creé en la intersección de estos dos puntos de las trayectorias, ¿no?, que ya había marcado a esta línea. Ya nosotros, si en dado caso quieren suavizar la figura, lo pueden hacer. Ya como les comento, se pueden crear formas orgánicas muy interesantes, y en este caso, por ejemplo, si quieren dar un espesor, se puede utilizar los plugins que hemos utilizado en los anteriores videos para crear diferentes formas orgánicas. Aquí otra forma rápidamente. Entonces, como les comento, podemos crear diferentes formas, tenemos muchísimas opciones, muchísima variedad. Ok, vámonos a la siguiente opción, y para esto vamos a poder crear a partir de estas líneas que yo creé, que yo dibujé, una especie de celosías o estructuras a partir de unas mallas o diferentes mallas que vayamos creando. Para verlo mejor, le voy a dar clic, me voy a ir a este punto de aquí, selecciono mis dos trayectorias, le vuelvo a dar clic y me va a aparecer este cuadro de configuración. Y si se dan cuenta, a partir de estos puntos, que van a ser una especie de guías para las líneas que se van a formar, si yo me quedo aquí donde dice perfiles y le doy a aceptar, una de las primeras opciones, esta que tengo aquí, en la que nos va a crear una especie de offset sobre mi línea original a cierta distancia, y se va a proyectar a lo largo de mis dos trayectorias que yo hice. Esta es una primera opción. Una segunda opción, le doy clic al icono, selecciono las dos trayectorias, nuevamente clic, y me aparece, espero que me aparezca el cuadro de diálogo. Me voy donde dice perfiles riel, le doy a aceptar. Aquí donde dice líneas, le doy a aceptar. Esta opción me va a aparecer una malla diferente a la que habíamos visto al inicio, o también vamos a ver esta opción de 3D después, pero ahorita de inicio le voy a dar clic en aceptar líneas y ya me va a aparecer esta malla que tengo aquí a lo largo de toda mi trayectoria sobre mi línea original que había hecho. Y vámonos a la que sigue. Igual nuevamente le doy clic, primer punto, mis dos puntos, clic para que me genere el cuadro de diálogo, y me voy en diagonales y los doy a aceptar. Entonces, chicos, como podrán observar, este plugin nos da tres diferentes formas para generar esta especie de mallas y poder crear estructuras. Y vámonos a la siguiente, que es muy interesante, donde vamos a crear la celosía siguiendo estas mismas trayectorias, que se va a ver muy interesante. Si yo le doy clic aquí y seguimos la misma operación que hemos estado haciendo, nuevamente le doy clic aquí para aparecer el cuadro de diálogos, le voy a dar en aceptar. Aquí en líneas le voy a dar clic, me voy a ir a 3D, le voy a dar a aceptar.
y me está indicando si quiero eliminar las líneas diagonales o las aristas coplanares. Le voy a decir que sí. Igualmente, si deseo invertir las caras, aquí le voy a decir que no, y me va a aparecer este cuadro de diálogos donde voy a ingresar los parámetros, que me va a indicar estos parámetros, que sobre estas aristas o esta malla yo voy a crearle tanto una anchura como una profundidad y un espesor, así como a las caras o a los paneles, y también les voy a ingresar un material o un color para después, si nosotros queremos, ingresarle la textura que nosotros deseemos. Entonces yo le voy a ingresar estos parámetros. Yo le voy a dar punto 3, y aquí me voy a ir a punto 1. Punto 1, los parámetros va a ser opcional, depende de qué tipo de celosía nosotros querramos. Yo le voy a ingresar estos para que se pueda visualizar mejor y para efectos de este video tutorial. En material de la red o de la malla yo le voy a poner rojo para que se vea mejor, y en material del panel vamos a ponerle un cristal y le vamos a dar a aceptar. Aquí me está diciendo en la parte baja del programa que se está procesando la celosía que estoy creando, y vamos a esperar a que me lo genere. Y listo, ya me lo generó. Aquí nada más le voy a decir que sí, y ya me creó esta especie de celosía a partir de la malla que nosotros hicimos. Le ingresamos los parámetros o las medidas que le ingresamos. Ahora sí que va a depender del tipo de celosía que nosotros querramos. Si la queremos más ancha o más angosta, los parámetros van a variar, ¿verdad? Pero bueno, aquí se puede visualizar mejor qué podemos hacer en esta opción. Y esta celosía adaptada a mis curvas o a mi forma que yo tengo proyectada. Ahora vamos a hacer rápidamente la misma celosía, pero sin quitarle las líneas coplanares, para que puedan verlo de esta forma. Y listo, y esta es otra forma también que podemos crear celosías. Ahora vámonos con la siguiente opción, que es muy parecida al plugin de Curvilo. Va a crear un barrido o una extrusión a lo largo de todas estas formas, uniendo las 4 que tengo aquí dibujadas, como lo hace el plugin de Curvilo. Vamos a hacerlo. Le doy clic y voy a seleccionar cada una de mis líneas, y me está indicando los números de segmentos que le voy a dar al momento de extruir y que me genere la cubierta que voy a hacer. Entre más sea la sección, más suavizado va a crear, pero también más pesado se va a hacer el archivo. Así que bueno, yo le voy a dar 30 y le voy a poner a aceptar, y voy a esperar a que me genere la cubierta que me va a extruir a lo largo de estas 4 líneas que formé. Y listo, ya está. Aquí nada más me dice barrido de curvas por su elevado. ¿Deseas invertir las caras que se crearon? Yo le voy a decir que no. Que si deseo invertirlas o dejar las curvas cuadrangulares, le voy a dejar que sí. Y si deseo borrar las curvas originales, y le pongo que sí. Y aquí lo tengo. Y esta es la forma que me crea con la segmentación que yo le di. Si yo obviamente le doy mayor segmentación, me va a cerrar aún más y me va a hacer más suavizada la cubierta. Si yo le doy menos segmentación, me la va a hacer menos suavizada y se va a ver de esta forma. Y si se dan cuenta, es muy parecido al plugin de Curvilo, que de hecho lo ocupo. Si están suscritos al canal se han dado cuenta que en muchos de los modelados se ocupa bastante este plugin, y también se puede, al momento de utilizarlo, se puede segmentar de diferentes maneras. Bueno, vámonos a la cuarta opción, y la siguiente. Vamos a poder extruir las aristas a partir solamente de dos líneas, pero para que funcione esta opción necesito tener estas aristas creadas en un grupo como lo tengo. Ya cuando lo tengo de esta manera, simplemente las voy a seleccionar
y le voy a dar clic a la opción para que me la genere. Me está indicando si deseo orientar las caras, le voy a decir que sí. Y bueno, básicamente las siguientes preguntas son las preguntas frecuentes que nos hace el plugin cada que ejecutamos las opciones que nos está ofreciendo o que estamos viendo. Y ya me creó esta forma que tengo aquí. A partir de 2 aristas me extruyó y me creó esta forma. Entonces este plugin nos da muchísima versatilidad para crear diferentes tipos de formas como nosotros querramos. Vámonos con la siguiente, la que vimos básicamente en el video anterior. Nosotros, aquí nos dice barrido de curvas por vector. Yo voy a poder barrer esta arista sobre una distancia determinada que yo le quiera dar para que me cree una cubierta, basándome en la forma que yo tengo aquí. Si yo selecciono mi arista y le doy clic a la opción, yo voy a generar un barrido, como lo pueden ver, a la distancia que yo desee. O rápidamente así de esta forma, selecciono mi curva, me voy a la opción, voy generando una cara y puedo ir generando también este tipo de forma. Y les comento, ya ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten. Con estas opciones. La siguiente herramienta va a ser esta, barrido de curvas por vector objetos, que nos va a permitir extruir estas caras que tenemos aquí, intersectarlas a otro elemento o a otra cara que tengamos, y al momento de detectar la intersección entre ambas nos va a hacer el corte de las caras que estamos extruyendo. Si lo podemos observar de esta manera, si nosotros seleccionamos estas caras y doy clic a la opción, me va a extruir, me va a estirar estos elementos, estas aristas, y automáticamente al momento de intersectar, que está detectando que está intersectando con esta cubierta, va a ser el corte. Simplemente estoy buscando aquí el eje vertical y le doy doble clic y me lo generó. Y como lo podrán ver, es muy útil esta opción si queremos generar un grupo de columnas, si queremos elevarlas hasta la cubierta o el plafón que nosotros estemos proyectando en algunos casos, y que se haga el corte automáticamente sin necesidad de hacerlo nosotros. Entonces es bastante útil. Ahora, por ejemplo, si yo me voy al plugin de Jump Push Pull y le doy un espesor, y ya me lo generó, y entonces, como se dan cuenta, podemos generar este tipo de formas o levantar un grupo de columnas a diferentes cubiertas orgánicas, diferentes plafones, de las formas que nosotros estemos creando, realizando. Y como se dan cuenta, el corte lo hace perfectamente al nivel de la losa inferior, por ejemplo, de esta techumbre orgánica que yo realicé. Ahora vámonos con la siguiente opción, es esta que tengo aquí, que es el barrido de curvas por torno. ¿Y qué es lo que me va a crear? Si yo tengo cierta forma de algunas aristas que yo desee modelar, me va a crear una revolución o un giro sobre de esta misma arista a partir de un eje que yo le indique. Por ejemplo, si yo selecciono esta arista, esta figura, y le doy clic a la opción, si me voy al eje vertical y le doy clic hacia arriba, me va a hacer un giro sobre de este eje. Los grados que yo quiera darle, en este caso yo le voy a dar 360 grados, le doy doble clic,
me va a generar los 360 grados para crear una revolución sobre este mismo eje de la arista que yo formé. Y bueno, nos va a decir las preguntas frecuentes que hemos visto durante este video. Y si deseo suavizar todas estas aristas para hacer el elemento un poco más suavizado, ya es cuestión de ustedes. Le voy a decir que sí y ya tengo este elemento ya creado. Entonces es bastante útil para crear este tipo de formas. Ok, vámonos con la siguiente opción. Y la que sigue va a ser una opción, una herramienta muy similar a la herramienta Sígueme que viene por defecto en el programa. Nada más que vamos a tener un inconveniente y se los comento porque esta opción no se ha actualizado a partir de 2018 y si tienes una versión reciente esta opción no va a funcionar porque no nos va a crear la ruta que nosotros hayamos designado y lo vamos a ver de esta manera. Por ejemplo, si yo le doy clic, le doy aquí en la opción, en la cara, selecciono la ruta y le doy aquí en esta cara. Aquí básicamente nos va a decir, bueno, las preguntas regulares que hemos estado viendo en toda la extensión. Y si se dan cuenta, no me crea la trayectoria que yo ya le había designado desde un inicio y este problema pasa en las versiones recientes de SketchUp. Y les comento que no lo han hecho, no lo han actualizado desde el 2018, pero bueno, no se preocupen. Como les comento, esta extensión básicamente se parece mucho a la herramienta Sígueme. Y por ejemplo, si uno quisiera que esta cara se proyectara de principio a fin sobre esta línea, voy a ocultar esta cara. Aquí podemos utilizar sin ningún problema el plugin de Sígueme. Y ya lo tenemos. Entonces, una de las ventajas que esta opción sea muy parecida o muy similar a estas herramientas, por ejemplo en este caso que yo creo que mi cara se proyecte sobre la línea de principio a fin, podemos utilizar el plugin de Sígueme. Ahora, si nosotros queremos proyectar una sección de geometría sobre esta misma línea y que termine en otra sección diferente, vamos a poder utilizar, como les digo, podemos sustituir esta misma opción. En estos momentos que no es posible utilizarla, puede ser que en las próximas versiones sí se pueda utilizar, pero por el momento podemos utilizar el plugin de Curviloft y cuando querramos hacer esta opción, que tengamos una sección al principio y otra sección diferente al final, podemos utilizar el plugin de Curviloft, seleccionamos todo y ya me lo formó y listo. Y si se dan cuenta, ya tengo extruido a partir de esta cara al inicio de esta sección un pentágono terminando en una geometría triangular de esta forma. Entonces, a pesar de que ahorita en estos momentos no se puede utilizar esta función, podemos sustituirla por estas dos herramientas. Ahora vámonos con la penúltima. Es esta que tengo aquí, que es el barrido de curvas por rieles, utilizando una cara específica. Y que es lo que nos va a crear que a partir de esta sección, en este caso, bueno, tengo tres secciones diferentes para que podamos observarlo mejor. Tengo la sección de un montén, tengo la sección de un PTR, como lo están viendo aquí, y tengo la sección de una viga ahí. Entonces vamos a hacerla sobre esta forma que tengo. Se va a proyectar esta sección a lo largo de estas trayectorias y nos va a crear una estructura de la sección que tengo aquí, y vamos a hacerlo. Si yo selecciono mi sección, le doy clic, selecciono nuevamente y comienzo a seleccionar cada uno. Recuerdan que este es el inicio, esta es mi trayectoria y nuevamente le doy clic. Y aquí me está diciendo que va a proyectar tanto los perfiles. Los perfiles van a ser las trayectorias paralelas a esta forma y los rieles van a ser las trayectorias, podríamos hablarlo, perpendiculares
a esta forma también que tengo aquí. Entonces le vamos a dejar perfiles y rieles y le vamos a poner aceptar para que nos muestre toda la estructura con la sección de Montaigne que yo le puse. Y listo, ya me creó la estructura de esta forma con la sección de Montaigne de este lado proyectado sobre esta misma estructura. Ahora vámonos con la siguiente, mi versión de PTR. Igual nuevamente seleccionamos, nos vamos a la función, selecciono la sección y con la primera opción selecciono mis rutas y le doy clic. Igual, perfiles y rieles le doy a aceptar y espero a que me lo genere y ya me lo empieza a generar. Y listo, ahora tengo esta estructura con mi sección PTR. Esta es otra forma de crear estructuras de acero que nos puede ser muy útiles para diferentes proyectos. Y ahora vámonos con la última opción que tenía aquí, que es la viga I. Y esta es otra estructura, pero con la sección de la viga I o el IPR, como lo están viendo de esta forma. Y así podemos crear diferentes estructuras de acero a partir de diferentes secciones. Y ahora vámonos con la última opción, ya para terminar. La última opción es bastante simple. Y lo único que nos va a hacer es, sobre alguna línea que tengamos trazada, nos va a crear un offset a la distancia que nosotros querramos. Por ejemplo, si yo selecciono estas dos líneas y le doy al icono, yo puedo darle un offset o designarle un offset a la medida que yo quiera. Por ejemplo, 6 metros, yo le voy a hacer 6 metros. Y le doy a aceptar. Igual me está diciendo las preguntas regulares que venimos viendo en toda la extensión. Le voy a dar que sí. Voy a hacer que sí, que sí. Y listo. Ya me creo un offset en la línea que yo había trazado. Entonces es bastante simple esta función. Y bueno, chicos, pues esta es la guía completa de la extensión de StrucTools o extruir aristas, donde, como podrán darse cuenta, podemos crear diferentes formas, diferentes proyecciones, y que nos pueden ser bastante útil para hacer diferentes tipos de proyectos, tanto de estructura orgánica, estructura paramétrica, proyecciones de estructuras de acero, celosías, cubiertas, en fin, es bastante versátil y bastante funcional. Y bueno, chicos, con esto damos por terminado el video tutorial de hoy. No se olviden darle a like si les gustó y suscribirse al canal si no lo han hecho, para que puedan ver todo el contenido que tenemos en los siguientes días. Bueno, pues yo me despido, cuídense mucho, les deseo lo mejor, nos vemos, chao.